Buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por asistir. Estamos aquí para la presentación de Pablo Acebal como entrenador del primer equipo para la temporada 2024-25. Creo que poca presentación hay que hacer. Persona que conoce la casa, jugador con más de 150 partidos, 2 años sumergido ya en cuerpo técnico de primer equipo, y al final es un poco dar continuidad a las cosas que se vienen haciendo bien. Y bueno, creo que Ganzábal es un sitio donde llegan oportunidades a gente de la casa y es la persona idónea. Bueno, Pablo, primero enhorabuena. ¿Cuál es la filosofía de juego que veremos en Ganzábal este año? Bueno, gracias lo primero, gracias también a Ser y hago también extensible el agradecimiento a Víctor, al presidente, por la confianza depositada en mí, que al final también es una decisión, yo creo que valiente por parte del club, bueno, pues apostar por un entrenador que a priori pues no tiene experiencia como primer entrenador, ¿no? Así que en ese sentido, gracias a Ser, gracias también a Víctor por la confianza. A la pregunta, bueno, yo creo que es muy pronto para definirme como entrenador, ¿no? Pero sí que me gustaría ser un equipo reconocible. Creo que al final el Unión Popular de Langreo lleva años ya en una categoría demostrando lo suficiente como para que bueno, el resto de rivales nos tengan respeto, para poder ir a cualquier campo a ganar y a buscar la victoria. Y más allá de eso, repito, ser un equipo que tanto en casa como fuera, la gente que venga a Ganzábal o la gente que viaje con nosotros, pues se siente orgullosa de su equipo, ¿no? Por lo que representa en el campo y por lo que transmite dentro del campo. ¿El cuerpo técnico que te va a acompañar ya está definido? Sí, daremos continuidad al entrenador de porteros, a Iván Torres, Pablo como preparador físico y se incorpora Carlos como segundo entrenador. Ya se lo dije a ellos y lo hago también público aquí. Bueno, pues para mí un lujo y un privilegio poder trabajar con todos ellos y agradecerles también a ellos la confianza a los que siguen y la confianza también a los que se incorporan, porque bueno, son decisiones también valientes por su parte.